Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una de esas historias que, bueno, creemos conocer, pero que tiene capas y capas de significado. Vamos a hablar de una historia de libertad. El punto de partida es un devocional, se llama Camino al Pesebre, y hace algo muy interesante. Toma la famosa liberación de Israel de Egipto y la usa como una lente para entender algo. Bueno, algo mucho más grande. Y para empezar, la fuente nos sitúa justo al final de esa liberación, con el ejército del faraón ya hundido en el mar. El pueblo de Israel, por fin libre, canta. Y hay un fragmento de Éxodo capítulo 15 que es el corazón de todo lo que vamos a hablar. Dice algo así: Jehová es mi fortaleza y mi canción, Él es mi salvación. En su misericordia, Él guió al pueblo que redimió, al pueblo que tú rescataste. Los plantarás en el monte de tu heredad, Jehová reinará eternamente y para siempre. Vaya, qué declaración. Es una declaración de victoria brutal. La gran pregunta que queremos explorar hoy es, a ver cómo se conecta esta historia de esclavos, ladrillos y plagas en el antiguo Egipto con el mensaje de la Navidad. Porque, a primera vista, parecen dos mundos completamente distintos. Pero según estos textos, son, en esencia, la misma historia, contada dos veces. Vamos a ver cómo lo hilan. Todo arranca, como casi siempre en estas narrativas, con una promesa. Dios elige a un hombre, Abraham, y le promete formar una nación que sea una especie de escaparate de su carácter en el mundo. Pero claro, desde el minuto uno, el plan parece que se tuerce. Una de las primeras historias es la de José, vendido como esclavo por sus propios hermanos. Un desastre total, vamos. Total. Y aquí las notas introducen una imagen que a mí me parece potentísima para entender todo lo que sigue. Viene de un teólogo puritano del siglo XVII, un tal Joseph Carril. Y Carril decía algo así como: la providencia de Dios es como un tapiz hebreo. Si lo miras por detrás, por el revés, solo ves un caos de hilos, nudos sin sentido, colores mezclados. Parece un error. Pero cuando Dios le da la vuelta al final, ves el diseño perfecto de su sabiduría. Es una imagen muy buena. Pero a ver, seamos sinceros. Es fácil hablar del diseño perfecto cuando ya has visto el tapiz terminado. Para José, o para su padre Jacob, que creía que su hijo estaba muerto, en ese momento solo existía el reverso, el caos de hilos. Exacto. Y esa es la tensión con la que juega toda la historia. La fe consiste en confiar en que hay un diseño mientras solo ves el desorden. De hecho, el propio José, años después, cuando se reencuentra con sus hermanos, les dice esa frase tan famosa de Génesis: vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien. Él ya ha visto el tapiz por el lado correcto. Ha entendido que su sufrimiento no fue en vano, sino que fue el mecanismo, extraño y doloroso, que Dios usó para salvar a toda su familia de una hambruna terrible. Y es esa hambruna la que lleva a toda la familia, al germen de la nación de Israel, a instalarse en Egipto. Al principio todo va bien, son invitados de honor, pero pasan los años, las generaciones, y se convierten en una minoría tan numerosa que los egipcios empiezan a verlos como una amenaza, y el miedo se convierte en opresión. Las fuentes describen cómo amargaron sus vidas con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo. Y esto no dura un fin de semana. Hablamos de 400 años. Un momento ahí, porque el número se dice rápido: 400 años. Es más tiempo del que Estados Unidos lleva existiendo como país. Son unas 16 generaciones de personas naciendo y muriendo en la esclavitud, sin ver jamás la promesa cumplida. El nivel de desesperanza debía de ser absoluto. Y es justo en ese punto, en el fondo del pozo, cuando el pueblo clama a Dios. Y la respuesta que se describe en Éxodo es curiosa. Dice que Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto. La palabra se acordó me hace un poco de ruido. Suena a que se le había olvidado, como si tuviera un recordatorio en el calendario y de repente saltara la alarma. Así, los esclavos en Egipto. Claro, es una lectura lógica, pero los textos nos llevan por otro lado. Se apoyan de nuevo en los puritanos, en concreto en John Owen. Y Owen argumenta que cuando la Biblia dice que Dios se acuerda, no es que tuviera un lapsus de memoria. Significa que ha llegado el momento que él mismo había fijado en su soberanía para actuar. Es un término de acción, no de memoria. Es el ahora divino, el momento en que la historia da un vuelco. Vale. Y ese ahora divino llega con la famosa escena de Moisés y la zarza que arde sin consumirse. Es ahí donde Dios le dice una frase que, según las notas, es la bisagra de todo. Le dice:
He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, y he descendido para librarlos. Y la palabra clave, la que lo cambia todo, es esa, descendido. Totalmente. Los textos que analizamos ponen todo el peso ahí. Fíjate en el detalle. No es el pueblo el que, tras siglos de sufrimiento, organiza una guerrilla y consigue liberarse. Los 400 años son la prueba definitiva de que eran completamente incapaces de hacerlo. La iniciativa es 100% de Dios. Hay una cita de otro puritano, Thomas Watson, que lo resume de forma muy directa. Como Israel no podía salvarse a sí mismo de Egipto, así el hombre no puede salvarse a sí mismo del pecado. Ambos necesitan un libertador enviado desde arriba. Espera un momento. O sea que, según esta lectura, la palabra descender es más que un simple verbo de movimiento. Es como una especie de clave de lectura para toda la Biblia, casi un spoiler teológico. Esa es exactamente la idea que proponen. Un comentarista posterior, Matthew Henry, sugiere que cada vez que Dios desciende en el Antiguo Testamento, ya sea para confundir las lenguas en Babel, para hablar con Abraham, para entregar la ley, es un eco, un anticipo, una sombra de lo que llaman la gran descendida. El momento en que Dios mismo, en la persona de Jesús, desciende del cielo y entra en la historia humana en la Navidad. Cada descenso anterior es una pista que apunta al evento principal. Es una idea muy potente. Pero me vuelve a surgir la misma pregunta. Si el plan era descender y rescatarlos, ¿por qué esperar 4 siglos? ¿Por qué dejar que generaciones enteras vivan y mueran en esa miseria? ¿Qué sentido tiene esa espera tan brutal? Capítulo 11. Hablando de Abraham, Moisés y otros, dice que todos ellos murieron sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo. Vivieron y murieron aferrados a una promesa que sus ojos nunca vieron cumplida. La espera, por dolorosa que sea, parece ser un ingrediente esencial para forjar una fe que no depende de las circunstancias. De acuerdo. Dios desciende para actuar, y la actuación no es nada discreta, es una demostración de poder abrumadora a través de las 10 plagas. No envía un equipo de negociación, no. Desata el caos sobre Egipto. Pero no es un caos arbitrario. Aquí las notas recurren a Juan Calvino, el reformador del siglo XVI, que las describe de una forma genial, como sermones visuales. No eran solo demostraciones de fuerza bruta. Cada plaga, según esta interpretación, era un ataque directo y teológico contra uno de los dioses de Egipto. El Nilo convertido en sangre era un juicio contra el dios río Hapi. La plaga de la oscuridad, una burla a Ra, el dios del sol. Era una lección visual para Israel y para Egipto, de que solo hay un Dios soberano. Ah, claro. Visto así tiene mucho más sentido. No es solo, mira qué fuerte soy. Es, mira quién soy en comparación con tus ídolos. Y eso conecta directamente con la canción del principio en Éxodo 15. Cuando el pueblo canta, Jehová es mi fortaleza y mi salvación, no lo dicen como un concepto abstracto. Lo acaban de ver con sus propios ojos. Han visto a su Dios humillar al imperio más poderoso del mundo. Exacto. Han experimentado su poder salvador en carne y hueso. Pero lo fascinante es que, en medio de toda esa demostración de poder casi aterradora, Dios también se toma el tiempo de revelar su carácter. Un poco más adelante, en Éxodo 34, cuando Moisés le pide ver su gloria, Dios se le presenta describiéndose a sí mismo. Y no dice soy el Dios de las plagas y los ejércitos. Dice Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. El poder y la ternura, la justicia y la compasión van siempre de la mano. No es un tirano, es un libertador. Y aquí es donde el devocional que estamos analizando da el salto mortal teológico, el que conecta todo esto directamente con la Navidad. Propone que el faraón y la esclavitud en Egipto son solo un símbolo, un aperitivo de un problema mucho más profundo. Dicen que el pecado es un amo infinitamente más severo y opresivo que el faraón. Así es. Citan una frase del apóstol Pablo en la carta a los romanos que dice que somos esclavos de aquello a lo que obedecemos. La idea es que aunque nos creamos libres, en realidad estamos atrapados en patrones de conducta, de egoísmo, de orgullo, de miedo, de adicciones que nos destruyen. Es como tener un coche potentísimo, pero atascado en el barro. Por mucho que aceleres, las ruedas giran y solo te hundes más. El faraón en esta lectura es solo la manifestación física de esas cadenas invisibles que todos llevamos. ¿Entendido?
Si el problema es análogo, la solución también tiene que serlo. Si la humanidad está atascada en el barro de su propia condición y no puede salir, la única esperanza es que alguien venga de fuera. Alguien tiene que descender. Has dado en el clavo. Esa es la conclusión. Al igual que Dios esperó el momento justo para liberar a Israel, las fuentes dicen que la humanidad esperó miles de años el cumplimiento del tiempo, como lo llama Pablo en Gálatas, para que Dios enviara a su Hijo. La Navidad es, en este esquema, el gran descenso, el rescate definitivo. Durante siglos, el Antiguo Testamento fue dejando pistas, profecías, sombras, como un tráiler larguísimo que anunciaba la película que estaba por venir. Y por eso, cuando Jesús aparece en escena, su mensaje encaja perfectamente con esta narrativa de liberación. Pienso en el Sermón del Monte. Cuando dice que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu, se refiere a esto, a los que se dan cuenta de que están en bancarrota espiritual, de que están atascados en el barro y no pueden hacer nada. Exactamente. Es el mismo clamor desesperado de los israelitas en Egipto, pero a un nivel espiritual profundo. Es el reconocimiento de la propia incapacidad. Las notas citan a Charles Spurgeon, un predicador del siglo XIX muy famoso por su lenguaje directo, que decía: «Cristo trae libertad verdadera, rompiendo las cadenas del pecado por su sangre». La conexión es total. Entonces, el primer paso para ser libre es darte cuenta de que eres un esclavo. Suena paradójico. Pero es la lógica de cualquier programa de recuperación. El primer paso es admitir que tienes un problema y que no puedes solucionarlo solo. John Owen lo vuelve a formular de manera brutalmente honesta. Un hombre nunca verá su necesidad de Cristo hasta que vea la desesperanza de su propia condición. No valoramos al médico hasta que no somos conscientes de la gravedad de nuestra enfermedad. Por eso, el mensaje central que resumen estas fuentes es el que proclama el libro de los Hechos. En ningún otro hay salvación. Vale, entiendo el arco. Esclavitud, rescate, libertad. Pero aquí me surge una pregunta clave, sobre todo en nuestra cultura. ¿Libertad para qué? Porque hoy entendemos la libertad como la ausencia total de restricciones, como hacer lo que me dé la gana en cada momento. Y no me da la sensación de que esa sea la idea que se plantea aquí. En absoluto. Es una de las grandes confusiones. El material, apoyándose de nuevo en teólogos como Thomas Watson, aclara este punto de forma muy tajante. La libertad cristiana no es la autonomía para hacer lo que uno quiera. Eso, argumentan, es simplemente cambiar una esclavitud, la del pecado, por otra, la de nuestros propios impulsos. La libertad de la que se habla aquí es ser liberado de la tiranía del pecado para poder por fin obedecer a Dios con alegría y de corazón. O sea, es un cambio de amo. Exactamente. Es pasar de servir a un tirano cruel que te exprime, te amarga la vida y finalmente te destruye, como el faraón, a servir voluntariamente a un libertador que te rescata, te ama y te restaura. La aplicación práctica que se sugiere es muy personal. Se invita a la reflexión sobre cuáles son nuestras propias cadenas hoy, esos miedos, hábitos o pecados que nos tienen atrapados, y a pedirle a ese libertador que nos guíe a la libertad que solo Él puede dar. En resumen, si unimos todas las piezas, lo que hemos explorado hoy, basándonos en este devocional, es como la gran historia del Éxodo se presenta no solo como un evento histórico, sino como una maqueta a escala de la historia de la salvación. El patrón es nítido y se repite. Una condición de esclavitud, la total incapacidad humana para escapar, la necesidad de que Dios mismo descienda para intervenir y una liberación que no se gana, sino que se recibe por pura gracia, y que desemboca en una nueva vida de alabanza. Es una perspectiva que teje una conexión increíblemente profunda entre el Antiguo Testamento y el nacimiento de Jesús, mostrando una coherencia a lo largo de miles de años que es, como mínimo, asombrosa. Y para terminar, el material nos deja con una pregunta que invita a pensar, a llevar todo esto a nuestro terreno. Podríamos formularla así. Si esta historia es cierta, si el rescate ya ha sido realizado y se nos ofrece gratuitamente, ¿de qué maneras sutiles seguimos en nuestra vida diaria intentando construir nuestra propia libertad con los ladrillos de nuestro propio esfuerzo y mérito, en lugar de, simplemente, aceptar el rescate? Una idea para darle vueltas. Con esto concluimos nuestro análisis de hoy.